A 9 días del inicio del Mundial, Austria perdió a su mejor jugador. No en un partido oficial, no en un duelo de preparación exigente, lo perdió durante el calentamiento 6 minutos antes de que comenzara un amistoso contra Túnez. Christoph Baumgartner, el hombre que sostenía todo el esquema ofensivo austríaco, el mediapunta que había terminado la temporada con 17 goles y 9 asistencias, el jugador que ostenta el récord del gol internacional más rápido de la historia, sintió un pinchazo en el muslo derecho al ejecutar un disparo y con eso el Mundial de Austria cambió por completo antes de comenzar. Esta es la historia de cómo una lesión en el calentamiento destruyó los planes de una selección que llevaba 28 años esperando este momento. Y también es la historia de lo que significa para Argentina, que se enfrenta a Austria el 22 de junio en Dallas. Para entender el tamaño de esta pérdida hay que entender quién es Christoph Baumgartner dentro de este equipo. No es solo otro mediocampista del montón. Es el jugador que desde el primer minuto hasta el último conecta las líneas, genera el peligro, convierte las ocasiones. En la Bundesliga esta temporada marcó 17 goles y repartió 9 asistencias jugando para el RB Leipzig. Ese rendimiento no es el de un jugador complementario, eso es el nivel de un delantero centro en un equipo de Champions. Para Austria, Baumgartner era exactamente eso, el centro gravitacional de todo su ataque. Y no es solo un jugador importante en el presente, es alguien que llegaba al Mundial en el mejor momento de su vida. Tiene 26 años, está en su pico físico. Su club, el RB Leipzig, acaba de clasificarse para la Champions League en buena parte gracias a él. Hace apenas unas semanas, el propio Baumgartner había declarado que el momento no podía ser mejor para él, y tenía toda la razón. Por eso lo que pasó el lunes por la noche en Viena es tan cruel como absurdo. Hablemos de cómo ocurrió esto, porque el detalle importa. Austria jugaba su último amistoso de preparación contra Túnez en el Ernst-Happel-Stadion de Viena. Baumgartner estaba entre los titulares previstos. Estaba calentando como cualquier jugador profesional. Movimientos, estiramientos, piques, disparos. Y en uno de esos disparos de rutina, el músculo del muslo derecho cedió. No hubo contacto, no hubo caída, no hubo nada dramático. Solo el gesto natural de golpear un balón durante el calentamiento. Y ese fue el último disparo de Christoph Baumgartner en esta Copa del Mundo. Ya ves el patrón, no es la primera vez en la historia del fútbol que un jugador clave se pierde un torneo por una lesión en la preparación. Y cada vez que sucede, la pregunta inevitable es la misma. ¿Qué está pasando con los protocolos de calentamiento, con la carga de trabajo en la última semana antes de un torneo? Porque esto no fue en un partido de alta intensidad, fue en un calentamiento de un amistoso. Y esa diferencia es importante. Ahora hay que hablar de lo que esta lesión le hace tácticamente a Austria. Ralf Rangnick construyó su selección sobre un modelo de pressing muy específico, el Gegenpressing, esa presión inmediata tras la pérdida del balón que hizo famosa al RB Leipzig en sus mejores años. El sistema requiere jugadores con un perfil muy particular. Tienen que tener capacidad atlética para presionar alto, pero también tienen que tener la calidad técnica para explotar los espacios que genera esa presión. Baumgartner era exactamente ese perfil. Era el jugador que combinaba las dos cosas mejor que nadie en el plantel austríaco. Sin él, Rangnick tiene que encontrar una solución y la solución más obvia es Marcel Sabitzer, el mediocampista del Borussia Dortmund. Sabitzer fue precisamente el que marcó el único gol del triunfo ante Túnez, el partido en el que Baumgartner cayó lesionado. Su rendimiento esa noche fue sólido y demostró que tiene el nivel para asumir más responsabilidad. Pero Sabitzer y Baumgartner son jugadores con características distintas. Sabitzer es más físico, más box to box. Baumgartner era más creativo, más vertical, más imprevisible. La diferencia no es menor y esto nos lleva directamente a lo que significa todo esto para Argentina. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico llevan semanas analizando a Austria. Baumgartner era sin duda el jugador que más preocupaba en los análisis defensivos. Era el más difícil de marcar porque su movimiento era impredecible. Con él fuera, el problema cambia de naturaleza. Austria seguirá siendo peligrosa, seguirá siendo intensa, seguirá aplicando ese pressing agotador, pero el riesgo de que un jugador de clase individual desequilibre el partido se ha reducido considerablemente. Recuerda este nombre cuando llegue el 22 de junio en Dallas. Porque la baja de Baumgartner podría ser el factor que define el resultado de ese partido. Pero antes de seguir hablando de Argentina, hay que decir algo que pocos medios están diciendo con claridad. Austria merece un análisis más honesto del que está recibiendo. Esta selección no es un equipo de relleno que llegó al Mundial a hacer bulto. Austria se clasificó como líder invicto de su grupo de eliminatorias europeas con 19 puntos en 8 partidos. Eliminó a Italia para llegar hasta aquí. Bajo Rangnick han transformado completamente su identidad futbolística. Ya no son la selección gris que desapareció del fútbol internacional durante casi 3 décadas. Son un equipo que ningún rival quiere enfrentar.
Y esa es precisamente la tragedia de lo que le pasó a Baumgartner, porque Austria llegaba a este mundial con más razones para creer que en cualquier otra edición desde 1998. Tenían un sistema claro, un entrenador de nivel mundial, jugadores en plena forma y un ambiente de equipo que Rangnick había tardado años en construir. Y ahora tienen que reconfigurar todo eso en menos de 2 semanas. El dato que nadie está calculando bien, la FIFA permite realizar cambios en la convocatoria hasta 24 horas antes del debut. Ese debut es el 17 de junio contra Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Entre los posibles reemplazantes se mencionan Marco Grohl del Werder Bremen y Dejan Ljubicic del Schalke. Ninguno de los dos tiene ni remotamente el nivel de Baumgartner y eso no es una crítica hacia ellos. Es simplemente reconocer que reemplazar al mejor jugador de tu selección en el último momento antes del torneo más importante del mundo es estructuralmente imposible. Y aquí está la parte que a mí me parece más significativa de todo esto, la reacción de Rangnick. El seleccionador austríaco es conocido por ser un técnico frío, analítico, poco dado a la emotividad pública. Y sin embargo, cuando habló sobre la lesión de Baumgartner, sus palabras fueron directas. Dijo que era una noticia muy amarga para Christoph y para todo el equipo. No intentó minimizarlo, no intentó hacer el discurso de que el siguiente hombre está listo. Reconoció el golpe y eso, viniendo de Rangnick, lo dice todo. Pero la historia no acaba ahí, porque simultáneamente, mientras Austria digería la peor noticia posible, llegó la confirmación de que David Alaba, el capitán, había salido del mismo partido con molestias musculares que inicialmente preocuparon a todos. Y la buena noticia, su resonancia magnética descartó cualquier lesión de gravedad. Alaba estará disponible. La selección austríaca respiró, porque perder a Alaba y a Baumgartner al mismo tiempo habría sido directamente catastrófico. Alaba es la pieza que le da a Austria su autoridad defensiva. Con 33 años y una carrera que incluye años en el Real Madrid, es el líder dentro y fuera del campo. Su presencia es irreemplazable en términos de experiencia mundialista. En el esquema de Rangnick, Alaba ancla la defensa y también es el iniciador del juego desde atrás. Su confirmación es la única buena noticia de una semana muy complicada para el fútbol austríaco. Ahora miremos hacia el grupo J con toda la información encima de la mesa. Argentina es el campeón del mundo vigente, tiene a Messi en lo que podría ser su último mundial y llega como favorita absoluta para ganar el grupo. Eso no cambia con la lesión de Baumgartner. Argelia tiene a Riyad Mahrez y presenta un sistema organizado que puede complicar a cualquier rival. Jordania debuta en la historia de la Copa del Mundo y es la historia de underdog del grupo. Y Austria, ahora sin su mejor jugador, tiene que encontrar la manera de seguir siendo competitiva. El calendario austríaco es claro: 17 de junio contra Jordania en San Francisco, 22 de junio contra Argentina en Dallas, 28 de junio contra Argentina en Dallas, 28 de junio contra Argentina en Dallas. La primera jornada contra Jordania es ahora más importante que nunca. Austria necesita los 3 puntos en ese partido para llegar al duelo contra Argentina con margen de error, porque perder contra Jordania y luego enfrentar a Argentina con la presión de necesitar un milagro es un escenario que nadie en el vestuario austríaco quiere contemplar. ¿Y qué hace Rangnick ahora? Esta es la pregunta táctica más interesante del grupo. Con Baumgartner fuera, puede optar por darle a Sabitzer más libertad creativa en zonas avanzadas, puede intentar que Konrad Laimer asuma más protagonismo en la transición o puede directamente cambiar el sistema y apostar por 2 puntas más físicos con Marko Arnautovic y Michael Gregoric. Cada opción tiene sus riesgos y la decisión que tome Rangnick en las próximas 2 semanas dirá mucho sobre su capacidad para adaptarse bajo presión. Lo que está claro es que esta Copa del Mundo comenzó de la peor manera posible para Christoph Baumgartner. A los 26 años, en su primer mundial, en el mejor momento de su carrera, la lesión llegó en el calentamiento de un amistoso, sin derecho a réplica, sin la oportunidad de demostrarlo en la cancha para un jugador que ostenta el récord del gol internacional más rápido de la historia, que marcó a los 6 segundos exactos contra Eslovaquia en 2024, que terminó la temporada siendo el mejor jugador de Austria. El destino tuvo una crueldad especial, que el partido de su vida ni siquiera llegara a comenzar, y eso en el fondo es lo más trágico de esta historia. No los planes tácticos de Rangnick, no el análisis de lo que significa para Argentina, sino un futbolista de 26 años que se preparaba para vivir el momento más grande de su carrera y que lo perdió en la entrada de calor en un gesto que hace miles de veces en el momento menos pensado. El fútbol tiene esta crueldad.
y esta vez se la aplicó a uno de los jugadores más interesantes de Europa. ¿Puede Austria sobrevivir al Mundial sin Baumgartner? Dímelo en los comentarios, porque yo creo que Marcel Sabitzer tiene la capacidad para liderar este equipo, pero sin la creatividad y el desequilibrio individual que aportaba Baumgartner, el camino para Austria en este grupo J se hizo considerablemente más difícil. La selección que llegó como la amenaza europea más seria del grupo ahora tiene que demostrar algo muy diferente, que el sistema vale más que las individualidades, y eso contra Argentina, contra Messi, va a ser muy difícil de probar.